Bueno, como lo prometíamos, ya está acá en el piso sentado con nosotros, mate de por medio como corresponde, el compañero y amigo Alejandro Garzón. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bueno, contento. Bueno, ya la semana pasada habíamos hablado, yo te había comentado que tenía ganas de tenerte acá en el piso para charlar un poco, largo y tendido. Se nos va a hacer corto los 30 minutos que tenemos, pero seguramente va a ser muy enriquecedor porque vamos a pasar por varias aristas. Y voy a arrancar al hueso, por así decirlo. Como siempre. Como hemos sido siempre. Y quiero, bueno, hacía yo alusión a esto de que mañana nuevamente hay una marcha de autoconvocados de la salud. Esto descabellado, que no tiene pie ni cabeza, como han sumariado a 26 compañeros por solo hecho de reclamar. Pero yo ahí, Alejandro, que bueno, uno por ahí que tiene un poco más, y vos también en esto, yo comentaba, he sido paritario tanto de la parte sindical como de la parte de gobierno, estuve de los dos lados del mostrador. Yo veía ese día el acting que hacía el secretario de Trabajo ahí en el Ministerio de Salud y yo me veía algo raro. Primero porque eso era totalmente ilegal, hacer firmar a alguien, a los trabajadores, que los espero mañana a las 8:30, eso no existe en ningún lado. Siempre va tu entidad gremial, que es la que se sienta a negociar, así que desde el vamos le estaban mintiendo a los trabajadores y era todo una puesta en escena para luego terminar en lo que terminaron en el sumario. Segundo, ¿tanto le costaba a la ministra salir y recibir a un par de compañeros? Y tercero, ¿cuál es el rol de los gremios, Alejandro? Bueno, primero, digamos, en estas preguntas que vos me haces, hay mucho para responder, porque en realidad cuando uno ve que los trabajadores se empiezan a autoconvocar, sea cualquier sector, en el caso de los trabajadores del Estado, ahí te das cuenta que cuando se empiezan a autoconvocar es porque la organización sindical falla, digamos, ¿no? Porque evidentemente vos te autoconvocás, los de salud se autoconvocaron porque estaban pidiendo apertura de paritaria, para que se sienten a discutir los sindicatos a través de lo que ellos querían como trabajadores, digamos, ¿no? Porque los trabajadores vienen firmando aumentos salariales que no son consultados en la asamblea con los trabajadores, o sea que ya ahí tenemos un gran problema. Digamos, y por un lado sentía tristeza, por otro lado sentía, bueno, hay que organizarse a pesar que los sindicatos no hagan caso, porque en realidad yo sentía tristeza, ¿por qué? Porque sentía que retrocedimos 20 años. Digamos, cuando yo era secretario general de ATE y organizamos los trabajadores del Estado en el hospital, pasaron 20 años. O sea, retrocedimos 20 años. Desde que nosotros lo organizamos no hubo autoconvocados, digamos, y hoy se autoconvocan por aumento salarial. Evidentemente, tenemos una dirigencia sindical que está aliada al gobierno de Claudio Vidal, pero no solamente aliada, digamos, sino que aliada en contra de los trabajadores, porque vos podés hacer algún gesto al gobierno, decir, che, bueno, podemos negociar acá, podemos hacer tal cosa, pero no me cague la gente, digamos, ¿no? Tenés que dar aumento salarial, tenés que pasar a planta permanente, tenés que hacer alguna cuestión. Eso ni siquiera hacen eso, porque vos lees la acta paritaria y te da risa, digamos, ¿no? Te da risa la acta paritaria, es muy evidente, ya te da asco el acuerdo que hay con el gobierno provincial. Y en el caso de los compañeros de autoconvocados que fueron al Ministerio de Salud, digamos, si vos te pones a ver toda la transmisión, porque un medio conocido, bueno, que es Sí. La Calle y Voz. Sí, los compañeros ahí, le mandamos un saludo a Nacho, Seba, Fabri y todo el equipo. Tal cual, estuvieron filmando en vivo permanentemente, sí. Y vos te das cuenta ahí que más allá de los nervios, los empujones con la policía, no que hubo destrozo, que hubo algo, o insulto por parte de algún compañero que era en medio, que es el referente ahí. Y la verdad que fue todo un acting, digamos, ¿no? Queda claro que es un acting, queda claro que no le interesa resolver los problemas a los trabajadores. Es como que la provocación viene cada vez más, digamos que no hay capacidad ni ganas de resolver el conflicto, porque lo que hicieron ese día de firmar un acta para que al otro día vayan a las 8 de la mañana, y que fue un chiste, digamos, ¿no? Todos, y aparte que en el acta diga que ellos solamente reconocen a los sindicatos a través de la ley 23.551, la representación gremial. ¿Para qué lo hiciste ahí? O sea, hubiese dicho, che, muchachos, váyanse y listo. Claro. O hagan lo que tengan que hacer, digamos. Pero me parece que hay un manoseo muy grande hacia los trabajadores. Primero, porque algunos compañeros con toda buena intención están peleando por su salario porque no llegan ni al día de cada mes, digamos, y con todas esas ganas, por ahí le falta experiencia. Pero que le falte experiencia sindical no significa que no tenga necesidades
o que los compañeros sean tontos, digamos. Eso está claro. Digamos, que hoy, digamos, hayan autoconvocado, que hayan podido movilizar 2 veces, que mañana, hoy, o no, mañana hay una movilización o una caravana, que estén juntando firmas en los sectores de trabajo, que estén juntando firmas en distintos lugares de la ciudad, para bancarlo a eso y por pedido de aumento salarial, la verdad que es muy respetable. Ahora, el rol de los dirigentes sindicales deja mucho que desear. Antes era, o era, el sindicato mayoritario en salud. Totalmente. Nosotros peleamos, movilizamos, hemos estado en el hospital, hemos tomado un ministerio, hemos hecho un montón de cosas para que los trabajadores tengan convenio colectivo de trabajo. Y dentro del convenio colectivo de trabajo de salud está la carrera administrativa. O sea, en Santa Cruz nosotros logramos algo histórico que casi todo el país no tiene, que es un convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de salud. Digamos, pero ¿cuál fue la falla de esta conducción? Primero, que no le interesa a los trabajadores. Segundo, que están más preocupados por a ver si Vidal se enoja o no se enoja. Y segundo, que no le interesa representar a los trabajadores. Queda claro, porque ante cualquier sumario, vos podés estar de acuerdo con un gobierno o bancar un gobierno en términos políticos. Ahora, te sumariaron 26 compañeros, de los cuales la mayoría son afiliados a ATE, vos no te podés hacer el tonto. Vos automáticamente tenés que hacer asamblea, tenés que convocar un paro provincial, tenés que tratar de movilizar, tenés que tratar de decir, loco, todo tiene un límite, Vidal. O sea, yo te banco, hermano, pero todo tiene un límite. Los trabajadores no. Son 26 familias que van a pasar las fiestas sin el pan, sin el sostén. Porque la ministra salió a decir que no le va a descontar los días. Ahora, yo no le creo. Cuando los trabajadores cobran a fin de mes o no cobran, ahí no vamos a dar cuenta si es verdad o no es verdad. Porque si una ministra, por más que esté de salida, no tenga la capacidad de decir, che, muchachos, venga, vamos a sentarnos a discutir. Yo no tengo para darle aumento salarial, no depende de mí la pauta salarial, depende del gobernador, pero por lo menos voy a hacer la gestión o mentirle como mintió Leguizamón. Sí, sí. Hay una asamblea de los trabajadores, que se hacía, aparte de soberbio, ya se, digamos, piensa que está, no sé, jugando con la gente. Digamos, mentime de última. Ahora, yo creo que este gobierno no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad de diálogo, y todo lo que hace, lo hace a través del acting. O sea, hacen cosas que para aparentar, no para resolver el problema de fondo. Para los videos bonitos que digo yo, los videos lindos. Pero aparte, como decía yo, Alejandro, hay otro tema que hacía mucho tiempo no escuchábamos, mucho tiempo, que tiene que ver con miedo. Sí. Miedo a perder el trabajo. Eso es verdad. Así como yo hablaba ayer con un trabajador estatal que me decía, tengo miedo, pasa en distintos estamentos del Estado. No solamente miedo, sino que están violando los derechos que vos tenés por convenios colectivos de trabajo. Digamos, cada jefe o cada jefe de recursos humanos, o cada jefe de sector, o como quiera llamarlo, aplica el convenio colectivo de trabajo como él lo interpreta o como le quede bien a él. Digamos, si el trabajador no se organiza o no tiene un delegado sindical, y bueno, lo van a pasar por arriba. Digamos, yo creo que es uno de los gobiernos que dice una cosa por izquierda y después obviamente juega por derecha. Está claro eso. Eso está claro, sí, sí. Está claro. Primero está claro que Vidal es Milei, eso está claro. Sí, sí. Tanto en la política económica, en la política con los trabajadores, porque ponerte un mameluco o un casco no significa que vos sos trabajador o que sentís como trabajador, Digamos, y eso es lo que está pasando hoy en Santa Cruz. Digamos, Vidal llegó con un discurso obrero, llegó con un discurso de transformación de la provincia, llegó con un discurso de garantizar derechos, llegó con un discurso de que hay que tener salario digno y acorde a la canasta familiar y básica en la provincia de Santa Cruz, y apenas asumió, nos trató todo de vago los trabajadores. Sí, sí. Especialmente estatales, ¿no? Sí, sí, totales. Todo de vago. Privado, dijo. Exactamente. Pero aparte, digamos, ¿y eso y el sindicato? Porque si un gobernador me dice a mí que los trabajadores de salud van a trabajar en pantufla y bata, que vayamos a trabajar en el privado, que somos todos vagos, lo primero que yo tengo que hacer como dirigente sindical es hacer asamblea y decir al gobernador, che, ¿qué te pasa? Y ponerle todos los compañeros en la casa de gobierno. Totalmente. Para que nos respete, porque nos tienen que respetar. Pero, Alejandro, bueno, yo creo que resumía el otro día y lo decía acá, ¿cuál es la preocupación? Digo, primero que nada, el miedo de los trabajadores
viene también por el lado al no tener representación sindical. Tal cual. Porque vos sabés que estás en el aire, estás Tal en cual. la lona. Si no tenés un gremio ahí sí que estás en la lona. En el privado, en todos los aspectos. Eso por un lado. Y por otro lado, veía yo el otro día cómo el secretario general de ATE, Santa Cruz, subía una foto a su Facebook del barco que venía a buscar el carbón, como me parece, lo veía y lo escuchaba a Vidal diciendo un hecho histórico, ¿viste? Digo, ¿no tenés otra preocupación? Pero si... ¿Entendés? Cuando a sabienda, y yo lo sabía por compañeros que tengo ahí, que todo lo que montaron en el Punto de Loyola fue un acting, ¿entendés? Que los compañeros los apretaron algunos para salir en la foto. O sea, sabemos que esto fue parte del acting y que ICRT sigue en la misma situación, y que esto era todo meramente electoral y se presta para eso. O sea, realmente a mí, yo ese día dije, bueno, acá están complicados los compañeros. Yo creo que él es el vocero del gobernador. Porque cuando dan aumento salarial, que no es lo que los trabajadores quieren, el que sale por todos los medios de comunicación de pauta oficial del gobierno y pauta donde paga la conducción de ATE Santa Cruz, oficia de vocero. Digamos, como le dijo a los trabajadores, nadie va a cobrar por menos de $1.000.000 en Santa Cruz. Todos se les rieron. Digamos, pero vos te pensás que a él le importa. No, no le importa, porque por eso él cobra para eso. No es gratis lo que hace, No, seguro. No es nada gratis. Igual que esto decir que lo que pasó con ICRT, cuando tanto Gadano como Carambia se fueron a fumar a la escalera y la pusieron como sociedad anónima, ellos salieron a decir que era lo menos malo. El mismo discurso que Vidal. Sí. Digamos, ¿no? El mismo discurso que Vidal. En otro momento, hubiésemos convocado a asamblea en Boca de Mina, ahí en Punta Loyola, hubiésemos movilizado, hubiésemos convocado a las distintas organizaciones libres del pueblo de la cuenca carbonífera, a los intendentes, a los diputados nacionales, provinciales, como hacemos siempre. Sí, Digamos, ¿no? Cuando defendemos, a la hora de defender ICRT, digamos, convocamos a todos, más allá de nuestras diferencias políticas, a todos los sindicatos. No pasó eso. Pero, Ale, ¿sabés lo que también me sorprende? Pasa con ATI, pasa con varios, ¿eh? Sí. Ese es el tema. Sí. Digamos, eso por el gremio mayoritario, digamos, pero después tenemos una lista importante de gremios que están mirando para otro lado. Están mirando para otro lado y no se están dando cuenta que los gobiernos pasan y los trabajadores quedan. Digamos, no se están dando cuenta de eso y creo que la historia los va a condenar, porque el tema de ICRT es un tema muy delicado, es un tema de soberanía, es un tema de supervivencia, es un tema de ver cómo sacamos carbón para transportar energía, digamos, el interconectado. Yo siempre digo, y a mí me critican, ¿no? Porque lo digo y lo dije siempre, especialmente cuando se fue Alicia, que se perdió el gobierno. Yo dije en su momento, me castigaron duro, yo dije, el peronismo durante los 30 años de gobierno, sean todos, todo lo que pasaron, especialmente el kirchnerismo, especialmente Alicia, preparó la casa que es Santa Cruz para las futuras generaciones. Alicia en Santa Cruz, Cristina, en su momento con Néstor, interconectado, las rutas, los puertos, todo lo que se garantizó, especialmente energía, para que preparamos la casa para las futuras generaciones. Ahora, el trabajo de Vidal, de hoy, es lograr que vengan empresas a invertir a Santa Cruz. Porque energía tenemos hoy. Total. Energía tenemos, tenemos interconectado, tenemos un montón de cuestiones, tenemos la mega usina, o sea, se planificó la provincia para que vengan inversiones. Hoy no pasa eso, sacando las mineras, ¿no? Que lo están dejando un desastre ambiental tremendo en la provincia de Santa Cruz, no hay generación de empleo genuino. Ahora, lo que van a tener que rendir cuenta a sus trabajadores, al pueblo de Santa Cruz, son los dirigentes sindicales que hoy están entregados. Vuelvo a repetir, porque vos podés hacer algún gesto político a un gobierno, sea municipal, provincial o nacional. Ahora, no podés dejar que te entreguen a la empresa, que te violen todos los derechos que vos tenés, digamos, como si nada. Me parece que no es justo eso. Yo creo que el mismo pueblo, y hoy, en el caso de los trabajadores del Estado, ya lo están criticando, lo están cuestionando a la dirigencia sindical. Vos fíjate que en la marcha de salud del otro día no pudieron ir. No pudieron ir a marchar con los trabajadores porque tienen vergüenza, porque no pueden poner la cara. No pueden poner la cara. Ahora, ¿cuál es el rol que van a tener los trabajadores a partir de ahora? Porque, como decís vos, tenemos un sindicato que nos apoya,
los trabajadores se sienten desamparados, no se sienten protegidos ni por el sindicato ni por el gobierno. O sea, los trabajadores le tienen miedo al gobierno y le tienen miedo al sindicato, porque el sindicato te manda al frente. Te manda al frente el sindicato. Digamos, lo que pasó en Perito Moreno. Yo estuve en Perito Moreno. Me llamaron afiliados a ATE, municipales, que estaban 10 días de carpa, y se autoconvocaron porque la dirigencia sindical de Perito Moreno no lo bancaba. Ahora, hicieron todo un operativo para desprestigiarme a mí, tirarme huevos, todas esas cosas que hacen. Ahora, ¿sabes qué pasó ayer cuando fueron a buscar recibo de sueldo? Los 10 trabajadores que eran afiliados a ATE le descontaron la cuota sindical. O sea, no se la descontaron más, lo desafiliaron de ATE. De esa manera, claro. O sea, no quieren oposición, no quieren nadie que le haga sombra. No, O sea, eso es antisindical. Increíble. Ale, un segundo, hago un cortecito muy pequeño, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con esta importante y enriquecedora charla que estamos teniendo con Alejandro Garzón aquí en Contrapunto por Urbana Stream. Minutito, ya estamos de vuelta. Queremos recuperar la esperanza en Santa Cruz. Y hay algo que no nos van a quitar. Fuerza para salir adelante. Juan Carlos Molina, Moira la Nissan Sancho, Frente Fuerza Santacruceña, lista 502, diputados nacionales. Vamos a ser tu voz. Vamos a ser tu mano en el Congreso de la Nación. Juan Carlos Molina, Moira la Nissan Sancho, Frente Fuerza Santacruceña, lista 502, diputados nacionales. Las chicas se quieren ir. Yo me llamo Odette Barría y soy del barrio San Benito. Bueno, de que se inauguró esta salita, yo vengo acá por la parte clínica, enfermería también. Yo he sondeado con los vecinos, les pregunto cómo es la atención acá. Me dicen, no, es buena, es muy buena. Todos tienen la misma opinión respecto a este lugar. En el CAPS, el médico generalista me ha visto y si ponemos una nota del 1 al 10, la atención es un 20. Excelente. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Yo no tenía dientes y miren, ahora puedo reírme. Soy Hugo Alberto Cejas y estoy aquí en forma de agradecimiento más que nada porque me he quedado sin trabajo, me quedé sin obra social y vine acá en este lugar donde ahí arriba dice bien clarito, Felice. Quiero mostrarle dónde me atendió la doctora. Estoy más que feliz. Hay que ser agradecido en la vida. Para toda la gente que quiera venir a atenderse, tema de los dientes, acá es gratuito y exclusivo para la gente humilde. Esto gracias al señor intendente que se ocupa de hacer las cosas bien. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Hola, tengo algo para contarte. ¿Sabías que tenemos centro de atención primaria en cada uno de los barrios de nuestra ciudad? Hoy ya estamos de vuelta aquí en Contrapunto Urbana Stream 94.1 y seguimos charlando acá con Alejandro Garzón porque la verdad que tenemos para rato, ¿vale? ¿No? Y ahora, bueno, te cambio de arista. Sí. Ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con la parte sindical y, bueno, vos sos un hombre de la comunicación popular. Hemos compartido en la gestión anterior, hemos debatido, hemos peleado, pero en el buen sentido, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Vos de la territorial, yo desde el canal. Y hoy, ¿qué sensación te da, a ver si coincidimos en esto, al ver los medios públicos en el peor momento? Creo que sí, lejos, no me equivoco. En el peor momento, el canal está hace dos meses y medio de paro. Todo lo que sale por el canal son productoras pagas por el gobierno, obviamente, que es con la nuestra, con la tuya, sí, como siempre nos decían. Si uno pasa por afuera del edificio donde funcionaba AMA, ex AMA, el gran error que cometieron de haber dado de baja ese proyecto porque nunca lo entendieron, y lo ve todo empapelado, con el reclamo de los trabajadores autoconvocados también ahí en la Secretaría de Medios. Y hoy uno ve eso, desde mi parte, bueno, con mucha tristeza por todo lo que se trabajó, tanto vos como yo sabemos lo que tuvimos que pelear para adentro, para poder conseguir cosas para la comunicación estatal, y hoy ver en esta situación donde uno lo ve a un secretario de medios como es Sergio Bucci, que de medios no tiene ni idea, que solamente sale a atacar, a despotricar contra todo lo que tenga que ver. En este caso, bueno, uno de los objetivos siempre es Pablo Grasso,
porque es el único que hace, entonces es fácil pegarle al que hace. Y bueno, y ya el que se fue, que Carlos Marcel, que también impresentable, otro impresentable que lo tienen refugiado ahí en Caleta Olivia, ¿no? ¿Qué opinión tenés hoy? Yo lo que digo que hay que, digamos, yo respeto especialmente a todos los trabajadores de los medios públicos, digamos, ¿no? Pero cuando la decisión política de Alicia Kirchner fue construir AMA, fue para fortalecer los medios del Estado y ponerlo a servicio del pueblo, digamos, ¿no? Eso es así, y aparte fortalecerlo con los convenios colectivos de trabajo, fortalecerlo con error y acierto, digamos, ¿no? Sí, obvio. Porque yo creo que uno de los errores que por ahí se cometió o no pudimos resolverlo fue realmente sentarnos en una mesa, lo que teníamos que resolver con Alicia, discutir la política pública, discutir la política de comunicación, discutir la comunicación que queríamos que llegue a la comunidad de Santa Cruz, especialmente en las comisiones de fomento donde ahí se fortalecen los medios públicos porque es lo único que llega, digamos, ¿no? Y nosotros lo hacíamos, Alejandro, porque me consta, en el caso tuyo con la territorial, en el caso mío con el canal, recorrimos la provincia, yo tenía contado no sé cuántos kilómetros hicimos, recorrimos pueblo por pueblo, fiesta por fiesta. Hace 2 años que no se cubre nada. Nada. Que no se va a ninguna localidad. Bueno, por eso, porque se desprecia lo público, porque Vidal... Y viene lo privado también, ojo. ¿Cómo? Está el privado. Ah, tal cual, tal cual. Por eso cuando Vidal dijo en campaña, o ya fue electo Barra, dijo, vas a aparecer AMA. Digamos, ni sabía lo que era una cuestión de revancha, ahí pensaba él que ahí se lavaba plata, que era corrupción. O sea, porque vos manejabas un presupuesto de no sé cuánto. Presupuesto de millones de pesos. Y a veces no teníamos ni para combustible, ¿o no? Para combustible, ni para pagar un sándwich a los compañeros cuando salíamos. Digamos, pero digamos, eso por la ignorancia o por no entender lo que es un medio público. Hoy, digamos, yo siento que no hay programas políticos, que no hay programas de información real para la gente. Como decís vos, hace 2 meses están de paro los trabajadores. Digamos, yo no estaba enterado. O sea, imagínate. Digamos, ¿no? Que a mí me gusta la comunicación, me gustan los medios, me gusta meterme, me gusta, digamos, que hoy los trabajadores no tengan un lugar, un espacio para discutir lo que están reclamando, que son trabajadores de un medio público de Santa Cruz. Y ahí te doy, digamos, te hago un punto, Ale, porque también es importante. Y la parte gremial del Sindicato Argentino de Televisión, quienes hoy conducen, aliados al gobierno de Claudio Vidal. Sí. Por eso hoy no sabemos ninguno. Sí. A mí me hicieron, cuando era conducción en el canal, me hicieron 8 medidas de fuerza en 3 meses. Y se enteraba todo, porque venía toda la maquinaria que hoy trabaja para Vidal, venían a las puertas del canal y sabían por todos lados. Afortunadamente en noviembre hay elecciones y solamente los compañeros van a saber elegir y van a saber votar una nueva conducción del Sachaí, porque eso es un dato que no hay que dejar de lado. Era el odio, era la bronca contra el gobierno, contra nosotros, porque los movilizaba solo eso. Hoy muchos de ellos son funcionarios del gobierno de Claudio Vidal. Bueno, y así hay muchos sectores de trabajo. Vos fíjate, nosotros cuando yo ya me estaba yendo como gerente de la gerencia territorial, hubo un operativo político por parte de Carlos Garzón, que es el secretario general de hoy, para que los trabajadores saquen un comunicado de prensa repudiándome. Como que, digamos, yo no lo representaba como... La verdad que, viste, y vos te pones a pensar, y hoy la mayoría está arrepentido, la mayoría en la calle me saluda, digamos, es así, digamos, no puede ser que el odio hacia una persona, el odio hacia una política, hacia un gobierno, te haga que vos votes lo que tenemos hoy, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Digamos, yo siempre digo, hay que poner las 2 caras, yo no tengo rencor, no tengo nada. Ahora, nosotros tenemos que rever un montón de cuestiones, tanto en nuestro espacio político, hoy se llama Fuerza Santacruceña, tenemos que rever, tenemos una elección que ganar el 26 de octubre, tenemos que ir rumbo al 27 de octubre para ganar el país y la provincia y recuperar las intendencias, pero digamos, tiene que haber sinceridad, tiene que haber acuerdo político en serio, todos tenemos que sentirnos protagonistas y ser parte, digamos, no podemos seguir siendo sectarios, no podemos seguir discutiendo la política entre 4 paredes de algunos compañeros y el resto no, digamos, me parece que la sociedad está pidiendo otra cosa, yo estoy recorriendo... Eso te iba a preguntar, justamente porque, bueno, sos parte del equipo que está en campaña justo con la lista, con la fórmula
de Fuerza Santacruceña. Bueno, te quería comentar eso, ¿no? ¿Qué es lo que vas palpando, qué es lo que vas sintiendo en cada localidad que van visitando, ¿no? Yo soy del Partido Unidad Popular, que somos uno de los que firmamos el acuerdo del Frente Fuerza Santacruceña. Yo lo que estoy viendo en cada localidad, porque cuál es mi rol en esta campaña, no es un rol de salir en los medios de comunicación, no es un rol de estar activo ahí en la foto, sino mi rol que yo resolví con mi equipo de trabajo y con los compañeros del partido es ir casa por casa, que creo que es lo mejor que nos puede pasar, porque ahí está el termómetro, no solamente del jefe de familia o la jefa de familia, sino de la familia en general. Y lo que está pasando es que uno está descubriendo que hay mucha pobreza, que las familias están sumidas en la desesperanza, la autoestima por el piso, no ven una salida en corto plazo para poder estar un poco mejor. Y lo que me dicen es, teníamos problema con Alicia, o nos habían instalado que Alicia era malo, pero que vuelva Alicia, por favor. O sea, lo plantean como no Alicia en sí como persona, sino como una política de gobierno. O sea, vuelvan ustedes, hermano, te dicen. O sea, vuelva el peronismo, vuelva el Frente Santacruceño, Unión por la Patria, como quieran llamarlo, pero vuelvan. Digamos, nosotros nos equivocamos. Y yo ahí opino, esto es un paréntesis que yo opino. No solamente nosotros perdimos el gobierno a nivel nacional o a nivel provincial o las intendencias porque nos equivocamos en algunas cuestiones. También las empresas de comunicación hicieron lo suyo, ¿eh? Sí, porque yo voy en las estaciones de servicio que antes, yo siempre voy a la YPF, vos vivas y estaba TN. O sea, antes y ahora. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Sí. Digamos, o sea, tenemos errores. Los medios de comunicación o las empresas de comunicación cumplen un rol muy fundamental en la mente de la gente. Totalmente. Permanentemente. Pasa con esto, con lo que pasa hoy con Milei. El cerco mediático que tiene Milei y el cerco mediático que tiene Vidal es tremendo. Digamos, es tremendo. Por eso yo cuando uno va casa por casa, ahí te das cuenta cómo está en otro pueblo, cómo está en otra gente. Que la mayoría son trabajadores del Estado, son trabajadores privados, son desocupados. Digamos, yo ahí vi, hace mucho que no recorría y que no estaba en la casa de la gente, y yo hoy vi como vive en otro pueblo. Nuestro pueblo está triste, se siente que está vencido, ¿entendés? Y uno tratando de remarla, hay que levantarse, compañero, el 26 hay que ir a votar. No voy a ir a votar, Alejandro. O sea, no voy a ir a votar. Dice, no voy a ir a votar. ¿Sabés por qué voy a ir a votar? Ya después, cuando empieza la charla y empieza a tratar de convencer, porque tenemos que empezar a convencer, sí. Digamos, y uno tiene que apelar a todo lo que la herramienta que tiene. Dice, ¿sabés por qué voy a ir a votar ahora? Porque me viniste a ver. Porque acá nadie viene a vernos. Trabajo de territorio. Trabajo en el territorio. Entonces, digamos, está muy bueno el trabajo en redes sociales. Ahora, la gente necesita ver a la persona que ponga la cara. Sí. ¿Entendés? Entonces, digamos, un poco de empatía con otro pueblo. Por eso creo yo también haciendo un punto ahí, es que el encono es con Pablo Grasso acá en Río Gallegos, porque creo que Río Gallegos por ahí marca la diferencia, sí. Porque tenemos una intendencia que va para adelante, que avanza, que sigue proyectando, sí. Que está en breve terminar un gimnasio, entrega vivienda, está en la salud. Y que Pablo pone la cara. Exactamente, y es un intendente que recorre los barrios, que anda con la gente. Sí. Venimos estos últimos fines de semana haciendo rastrillaje, yo también me sumo parte también al equipo de trabajo, y bueno, estamos en ese cara a cara que decís vos. El fin de semana pasado estuvimos en el San Benito y Bicentenario, cara a cara con el vecino, entregando la propuesta, diciéndole por qué es tan importante y explicándole por qué es tan importante tener las manos de Juan Carlos, las manos de Moira, las manos de cada uno de los compañeros ahí en la Cámara de Diputados, para que no pase de Garrido. Tal cual. Pero ¿sabés lo bueno en todo esto? También, yo el otro día observaba, ¿no? Que en el caso de Fuerza Santacruceña, más allá de Juan Carlos y Moira, los 6 candidatos son protagonistas. Sí, totalmente. En el caso de la lista de los demás, es solamente el titular. Ahí va. ¿Entendés? Y en el caso nuestro los 6 son protagonistas, porque los 6 viven como si fueran los 6 primeros. O sea, ¿entendés? Que fueran el primer candidato de la lista. Lo veo en Amadeo, lo veo en Mateo, lo veo en Alba, lo veo en la compañera Pessoa de Perito Moreno. Sí. Están a full. Digamos, los 6 están en primera línea. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque hay un equipo. Hay una unidad. Hay una unidad. Digamos, y aparte es una lista diversa que venimos de distintos sectores.
digamos, de formación, pero todos militamos para que nuestro pueblo no solamente esté un poco mejor, sino que por lo menos militan, y uno milita para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz como lo fuimos alguna vez. Totalmente. Y aparte de él hay otra cosa que yo siempre digo. No hay 27 sin 25. Tal cual. Y creo que esto va a ser la base el 26 de octubre, cuando... No, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a ganar esta elección. Totalmente. Creo que... ojalá, y tengo mucha esperanza de que metamos los dos volvamos a recuperar, porque necesitamos recuperar esas dos bancas que históricamente siempre tuvimos, que siempre tuvo el peronismo aquí en Santa Cruz, y luego de ahí empieza un camino de cara a lo que va a ser el 2027, porque esto no va para más. Ahí justo hay un compañero que me hace una acotación que dice, mañana Carlos Garzón va a movilizar al Calafate. ¿Por qué no hace lo mismo con la Casa de Gobierno? ¿Por qué no le moviliza a Vidal? Claro, viene Milei, y yo miraba hoy la Orga Nacional, que el secretario general de ATE salía un poco también a repudiar esta... Yo en Milei creo que está haciendo una gira de rockstar, porque lo de ayer una vergüenza. Una vergüenza que ya la gente ya no da para más. Sí. Lo que hizo ahí en el Movistar, riéndose de la gente un poco. Y ahora, viniendo a Santa Cruz, ¿a qué? ¿A qué? Se pregunta uno, ¿no? Claro, ahora sí, entonces algunos gremios van a ir a manifestarse porque es Milei. Pero estaría bueno que vengan a la calle al corto también, ¿no? Tal cual, pero aparte sería bueno también que en el caso de Carlos Garzón, que es el secretario general, lo dije yo hoy temprano, ojalá que la semana que viene convoca un paro provincial con movilización a Casa de Gobierno para pedir aumento salarial, para decir fin a los sumarios de los 26 compañeros, para aumento salarial en todos los municipios de Santa Cruz, digamos, ojalá que convoque un paro provincial, digamos, para que haya aumento real en ASIP, para que haya aumento real en Fomecruz, para que haya aumento real en las empresas del Estado, donde ATE tiene representación, digamos, que para que también el gobierno convoque a discutir salario en serio. Alejandro, te pregunto esto, yo que digamos que me tocó cubrirlo como cronista de calle, ¿no es tiempo de pensar nuevamente en una mesa de unidad sindical? Sí, igualmente, viste que siempre las segundas partes son malas, viste. La segunda, viste que una película. Pero digo. Digamos, pero creo que estamos en un momento interesante para construirla desde la mirada de los trabajadores, entendiendo cuál es el objetivo a lograr. Porque acá teníamos dos enemigos muy puntuales: Vidal y Milei. No hay, que son lo mismo. Tal cual. Por más que se quieran despegar ahora lo ves a Vidal como que sí. Pero es lo mismo, o sea. Te saca y después se junta con el ministro del Interior y anda coqueteando y va y viene y no hay ninguna... Bueno, el otro día ayer miraba un posteo que hacía el secretario legal y técnico de la municipalidad, Gonzalo Chute, siempre muy certero, y poniendo en el tapete todas las promesas incumplidas. Sí. Estos acuerdos con China mentirosos, la represa, o sea, todo, no han cumplido nada. Lo único que han cumplido es dejando 5.000 trabajadores del petróleo en la calle, 10.000 trabajadores indirectos en la calle. O sea, ese es el punto. Tal cual. Festejaron la salida de YPF y hoy lo ves al secretario general queriendo plantarse. O sea. Y aparte yo siempre digo, Vidal hablaba del tema del medio ambiente, digamos, del pasivo ambiental que dejó YPF, una empresa madre, histórica, especialmente fundadora de pueblos, de hospitales, de rutas. Yo soy de Zona Norte, entonces, digamos, la familia YPFiana. Ahora digo yo, las empresas privadas y transnacionales no contaminan. Digo, ¿no hay sanción para esas empresas? ¿Las mineras no contaminan? No, o sea, si querés apuntar, yo digo, tanto odio puede tener a lo público, a lo estatal, a una empresa madre como YPF que fue fundadora de pueblos. Pero vinieron a eso. De dignidad. Yo creo que vinieron a eso. Bueno, ya tenemos para seguir charlando largo y tendido, pero ya viene Mariano González pegadito aquí con no estaba interiorizado. El cierre, Alejandro, lo que tiene que ver con lo que se viene con la elección y el mensaje para todos los y las santacruceñas. No, el mensaje, con mucho respeto, hay que volver a creer que se puede, hay que confiar en el pueblo, y el 26 de octubre, obviamente, el mensaje es: necesitamos
2 diputados para que puedan revertir por lo menos lo que está haciendo Milei a nivel nacional y poder recuperar un poco de oxígeno y dignidad del pueblo santacruceño. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Muy bien, así pasaba por Contrapunto Alejandro Garzó, referente de ATE Nacional, presidente de Unidad Popular aquí en la provincia de Santa Cruz, con un mensaje muy claro en cuanto a la situación que estamos viviendo todos los santacruceños, desde las políticas de Claudio Vidal y las políticas también de Javier Milei. Nosotros llegamos al punto final. Mañana nos encontramos nuevamente a las 16 horas aquí en Urbana Stream 94.1. Que tengan una excelente tarde y ya viene la compañía de Mariano González. Tenemos más de 45